Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho. Tu primer programa jurídico digital. El mandamiento de ejecución. ¿Qué es el mandamiento de ejecución? Pues no es otra cosa que el inicio del fin de los procedimientos o de los procesos de conocimiento, para que con la emisión del mismo surja una nueva estructura jurídica, tanto en la forma de cómo sustanciarse jurídicamente, así como también todos los derechos que ya no dejan en este momento de convertirse en una expectativa, sino son derechos ajusticiables, derechos que se exigen, que ya dejan de convertirse en una expectativa, sino que son derechos ya reconocidos en una sentencia, materializados en un mandamiento de ejecución, es decir, en una orden judicial formal, y que en adelante se convierten en un modo de hacer efectivo y exigible el cumplimiento de una determinada obligación. ¿Y cuáles son las obligaciones que se pueden o que se deben de generar en el mandamiento de ejecución? Según el artículo 372 del COGEP, es decir, de nuestro Código Orgánico General de Procesos, se indican que en el mandamiento de ejecución se pueden generar obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones de entregar. Es sencillísimo. Es aquí a donde ya no existe la expectativa de la otra parte, me refiero a la parte obligada, de indicar, señor abogado, señor juez, ¿será que puedo hacer esto para no cumplir con determinada obligación? Pues en efecto no es así. Cuando ya existe un mandamiento de ejecución, según el mismo mandato de ley, si este mandamiento de ejecución ha sido emitido dentro de la sustanciación ordinaria de una causa, yo tengo 5 días, o la parte ejecutada tiene 5 días para cumplir con lo dispuesto en el mandamiento de ejecución u oponerse dentro de los presupuestos que consta obviamente en la ley. Pero esa oposición no puede ser una oposición de descargo presentando elementos entre comillas probatorios que indiquen que no se debe de cumplir con la obligación. Más bien todo lo contrario, la ley prevé que esos elementos de descargo tienen que ser constancias de haber cumplido en su totalidad o de manera parcial las obligaciones que constan en el mandamiento de ejecución. Es decir, que esas oposiciones o esa oposición en derecho tiene que generarse con fecha posterior al mandamiento de ejecución para que pueda tener validez. Pero ¿qué sucede si es que acaso el mandamiento de ejecución se genera como efecto de la ejecución, valga la redundancia, de un título de ejecución? Pues en el momento de ser emitido, según el presupuesto establecido en la norma, este tiene que ser notificado a la parte ejecutada. ¿Y cómo se lo notifica? Por medio de una citación en persona o por medio de boletas fijadas por días indistintos. Aquí es lo más importante, porque la notificación del mandamiento de ejecución, cuando resulta que yo inicio un proceso de ejecución, no significa que la otra parte va a tener la oportunidad de descargar la obligación que ya está constituida en el mandamiento de ejecución, sino que aplicamos el mismo presupuesto que se indicó anteriormente. Debo de presentar pruebas de descargo, de haber cumplido total o parcialmente las obligaciones con fecha posterior a la fecha de la emisión del mandamiento de ejecución para que éstas puedan ser consideradas como oposiciones en derecho. Si es que acaso no se presenta ningún tipo de prueba contundente, el juzgador tiene la obligación de valorarla y descartarla. Si la prueba es contundente, en el caso de que proceda la oposición, es decir, que se haya realizado algún abono o algún pago parcial con fecha posterior al mandamiento de ejecución, eso se va a resolver en la audiencia de ejecución, pero eso no significa
que el acreedor pierde el derecho de poder seguir exigiendo de la vía jurisdiccional todo tipo de medidas que la ley prevé, como por ejemplo embargo de bienes inmuebles, embargo de dinero en cuentas, secuestro de vehículos y todo lo que la ley prevé para que el acreedor pueda cumplir con el cobro de la obligación que se le debe. De tal manera que así podemos entender que los procesos que en su momento iniciaron como procesos de conocimiento, cuando inicia la etapa de ejecución, con el mandamiento de ejecución se convierten en procesos de ejecución, a donde el deudor únicamente tiene la opción de oponerse pagando o cumpliendo con la obligación. Esta es la parte más importante, porque es aquí a donde vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado dentro de las diferentes etapas que se generan en la sustanciación de una causa ordinaria, de un proceso ejecutivo, de un proceso monitorio, de un proceso sumario, de un proceso ordinario. Llegamos a esta instancia y es acá a donde vamos a hacer el cobro de la deuda, la entrega de un determinado documento, el lanzamiento en el caso de que exista un inquilino que se encuentre ocupando ilegalmente el bien inmueble. Es en esta etapa, en la etapa de ejecución. Y acá no hay otra alternativa que no sea cumplir o cumplir, porque eso es lo que prevé la ley en este efecto. Y es acá a donde todas las preguntas que se realizan a tu abogado se van a canalizar por etapas, claro está, pues, ¿no? Porque tenemos que retroalimentar el expediente con información de cuentas bancarias, de activos, de inversiones, de inmuebles, de muebles, etcétera. De tal manera que en el momento en que lleguen todos los reportes al expediente, se puedan solicitar las medidas que correspondan. Y es aquí a donde cabe mencionar, señor, usted simplemente tiene que pagar o pagar. Así de fácil, pagas o pagas. Vamos a continuar la próxima semana desarrollando este tema tan interesante para poder llegar a tener claro qué es lo que debemos hacer después de que existe la razón de incumplimiento al mandamiento de ejecución. Y vamos por la etapa de ejecución forzosa propiamente dicha. Muchas gracias por tu sintonía y por estar pendiente en este, que es tu espacio jurídico digital. Yo soy el abogado Michael Medina y te agradezco nuevamente por esa sintonía y por supuesto por dar like y por compartir este video. Esto es Hablemos de Derecho. Y es aquí a donde cabe mencionar, señor, usted simplemente tiene que pagar o pagar. Así de fácil, pagas o pagas.